algunos que le robaron en la segunda noche, con arma, o sea, con machete. Soldado que huye sirve para otra batalla. Está súper oscuro. Bueno, logramos estacionar. La verdad es que es muy raro y muy complicado. Supuestamente hay que estacionar ahí arriba, pero está horrible la subida. Una casa rodante, acá vivimos. ¿Acá? Acá. Vivimos viajando. Hace 3 años y medio. 3 años viajando, no tiene nada que hacer. Nuevo video, nuevo día de frontera. Los días de frontera, sí, mirá que ya pasamos, ya perdí la cuenta cuántas, deben ser como 12, 13, 14, no sé, pero siempre es un dolorcito de panza el día de frontera. Estamos dejando Panamá, nuestro primer país acá recorriendo América Central, y estamos yendo rumbo hacia la frontera con Costa Rica, así que nos esperan una horita de viaje más o menos. Acompáñanos a cruzar a un nuevo país. Vengan con GPS descargado, mapas descargados o con señal, porque de verdad que no hay un cartel. Había una bifurcación y justo veníamos conversando y me pasé, pero así que tuvimos que volver porque no hay cartel. Me llama mucho la atención eso. O sea, siempre decimos que las fronteras son raras, por ahí con poca cartelería, pero acá ni siquiera un cartelería en Costa Rica. Me llama mucho la atención. El otro día, cuando estábamos buscando información para planificar venir a conocer Bocas del Toro, leíamos, y de hecho conocimos ayer varias personas que venían desde Costa Rica. O sea, Costa Rica es mucho más turístico que Panamá. Más caro, dicen. Eso dicen. Y entonces un montón vienen a visitar Costa Rica y hacen un tour por el día o un par de días que incluye la salida del país y la entrada a Panamá para poder ir a Bocas del Toro. Últimos kilómetros, estamos a unos 5 kilómetros. Debe ser una frontera súper chica porque no hemos visto ni un cartel. Bueno, ahí hay un control policial, me parece, pero no hemos visto absolutamente nada. Ni siquiera un cartel que diga Costa Rica. Nada, cero. Hola, Hola, buen Buenas. buenos días. Permítame el permiso de circulación, por favor. ¿Entraron por esta frontera o pasó canoa? día. No, por Colón. De Colón. Ah, vienen por barco. Sí. ¿El pasaporte? Los tenemos guardados, pero le muestro acá si lo necesita y lo Es busco. por el sello. Ok, ok. bueno. ¿Están atrás a mano? Sí. Está en la maleta. Ahí los buscamos. Porque nunca los llevamos acá a mano por seguridad. Ok, siga, Pero- pues siga. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Bueno, control de rutina, pareciera. Nos perdonó la búsqueda del pasaporte. Y ahora comienza la dura tarea de adivinar dónde hay que parar para hacer toda la documentación correspondiente. Estamos a 2 kilómetros y seguimos sin ver ningún cartel. O sea, no, en verdad menos, porque 2 kilómetros ahí ya, allá al otro lado del puente. Así que en los próximos metros deberíamos ver algún cartel, algo. Venimos preguntando y viendo en iOverlander, que es la aplicación que usamos para dormir y demás, que también se pueden marcar otro tipo de informaciones, y nos decía que por acá hay que parar, pero porque no hemos visto ningún cartel. Supuestamente hay que estacionar ahí arriba, pero está horrible la subida. Estamos viendo dónde parar con la camioneta. Vamos a hacer la misma metodología que hicimos para entrar de Venezuela a Colombia. Carlos se va a quedar ahí con el motorhome. Yo voy a ir a hacer migraciones y después me vuelvo a cuidar el motorhome y Carlos va a hacer el resto de la documentación de ella y de la vacuna. Porque miren dónde es migraciones. Ya hay que entrar caminando por acá. Son fronteras que la gran mayoría cruza caminando, entonces está como poco preparada para vehículos. De hecho, fíjense toda la gente, todos los turistas caminando.
Ahí está Migraciones, sellito colocado. La verdad que es súper rápido y todo muy amable, así que me voy a cuidar la Haku. Ese cartel que se ve atrás, que dice Servicio Nacional de Migración, fue el único cartel que encontramos. Y de hecho no llegué ahí por el cartel, sino que preguntando. Ahora estoy viniendo para acá a hacer aduana. Todo listo. La salida de Panamá. La realidad es que ¿Bonito? no, por lo menos la salida de Panamá, sí. No nos cobraron absolutamente nada, sin embargo, vi un cartel, que vamos a dejar la foto acá, que decía que a partir del 1 de agosto del 2023, o sea, hoy, empiezan a cobrar $4 como una tasa por entrada o por salida del país. Así que bueno, nada, para que lo sepan y lo tengan en cuenta por las dudas que eso se haga efectivo más adelante. Chao Panamá, hola Costa Rica. Buen día. Buenos días. ¿Cómo va? ¿El vehículo y pasaporte? Hola, buen día. Argentino. ¿Argentino? ¿Todos son argentinos? Sí. ¿Pasaron a aduana ya? Sí. Sí, mira, ¿Hicieron los trámites de salida? sí. Y de aduana no me dieron nada. Le pregunté a la chica, hice ahí abajo, le entregué el papel de cuando habíamos entrado al país, el de aduana. ¿Le dieron la hoja de rodaje? Sí. Y se la quedó ella y le pregunté si no me daba nada, me dijo que no, que lo único que teníamos era el sello de salida. ¿Vivieron ahí atrás? Una casa rodante. Acá vivimos. ¿Dónde vive? ¿Acá? Acá, Vivimos viajando. hace 3 años y medio. 3 años viajando. Ujú. No tiene nada que hacer. Vivimos de viajar y creamos contenido, hacemos videos de YouTube mostrando nuestro viaje y ese es nuestro trabajo. Trabajando y ya. ¿En qué lugar estaban? Venimos de Panamá. Tuvimos 20 días en Panamá. Sí. Ahora van para Costa Rica y ahí seguimos para América Central y América del Norte. pasaporte. Tú eres el dueño del carro. Está en Está la el nombre de los documentación. dos, ¿no? pero hizo ella la documentación. ¿Por dónde entraron? Por Vinimos Colón. de Colombia en barco. Gracias. Gracias. Cruzando el río. Zigzagola. ¡Yujú! País número 11. 12. ¡Yujú! Hola Costa Rica. Bueno, logramos estacionar. La verdad que es muy raro y muy complicado porque ni siquiera hay lugar para estacionar, así que vamos a hacer los trámites. Hicimos migraciones ahí, todo listo, nos dieron 90 días y ahora se viene aduana. Fuimos hasta aduana y muy amable la chica nos acompañó hasta acá al lugar donde se compra el seguro. Tocamos timbre. La de migraciones, la de aduana, de saludar, un pura vida, como todo relajado, esa vibra que siempre se habla de Costa Rica. Y tocamos timbre acá para hacer el seguro, nos atiende la señora, así relajada. Bancame que estoy desayunando en 20 minutos te lo hago. Y se mete para adentro a desayunar, así que bueno, estamos esperando que termine de desayunar la señora del seguro. El tema es que no hay lugar donde estacionar, entonces donde lo dejamos recién el motorhome, la policía nos dijo 2 minutos y nada más, y si no hay que pagar un estacionamiento. O sea, mostrá por favor el caos que es. Es re loco que esta frontera se ve que cruza el, no sé, 99% de la gente caminando porque no hay lugar para estacionar el vehículo. Ya con seguro en mano, nos dio un seguro por 90 días. Tiene un costo de $51. También se puede pagar en colonos, que es la moneda de Costa Rica. Bueno, ahí ya les vamos a contar bien. Así que ahora volvemos para aduana para poder hacer el ingreso del vehículo. Me decía la chica que también se puede sacar por internet. Hay que entrar a una página que es del Instituto Nacional de Seguros y buscar SOAT. Pero la verdad es que no sé qué tan fácil es sacarlo desde siendo extranjero. Hablo sin saber, porque por ejemplo en un montón de países nos ha pasado que si bien venden de manera online, al ingresar la placa es distinta, digamos, por la cantidad de letras o números y demás, no es posible comprarlo online. Pero bueno, les tiro el dato por las dudas para que se fijen. Y mientras Santi se baja a ver si conseguimos un chip para tener internet, les contamos que, si bien aunque no sea requisito, sumamente importante y recomendable viajar con asistencia al viajero. Desde que arrancamos este viaje estamos usando Asís 365, así que nada, recomendación, ahórrense dolores de cabeza porque si llega a pasar algo, contar con un seguro de viaje es muy bueno. Y recuerden que si usan el código HAKUNA365 tienen un 5% de descuento en cualquier cobertura que contraten con ellos. Tienen el link en la descripción de este video. ¿Cómo te fue? No había, pero me dijo que vamos a conseguir en todos lados. Así que... Okay.
rápidamente ya resolvimos el tema del internet. Hemos comprado un chip de Claro que valía 1000 colonos, que son $2, y me vendió un plan, no tenía ilimitados. El que más giga tenía era uno de 4 gigas, así que poquito. Wow. Por 15 días y valía $12. Súper caro. Carísimo y re poco. Sí. Así que igual, no sé, viste que en algunos lugares te cargan otros planes distintos. Es como que acá no había muchas opciones, pero bueno, por lo menos para tener y estar comunicados ahora, tenemos 4 gigas. La moneda oficial de Costa Rica es el colono. Y el cambio hoy está exactamente lo mismo que en Argentina, 550 colonos. Lo que sí, hasta ahora en todos los lugares pudimos pagar con dólares sin problema, y acá la chica me dio unos colonos devueltos para que... Cuando yo pregunté ahí en aduana, me dijo la chica que el dólar lo recibían en todos lados. Sin embargo, que por ahí te tomaban una cotización un poco más baja, pero no hay tanta diferencia. ¿Qué más? ¿Qué otra curiosidad? Que me sigue sorprendiendo el verde y la cantidad de plantaciones de bananos que hay. Y miren qué forma rara tiene acá el límite. Venimos bordeando toda la frontera con Panamá, o sea, toda la izquierda sigue siendo Panamá. Llegado a nuestra primera parada acá en Costa Rica, que es el Parque Nacional Cahuita. Hemos leído, hemos escuchado que es hermoso, que tiene unas playas fantásticas. Nos recomendaron una playa que se llama acá Playa Negra, pero hay una gran cosita acá, que es que cuando nosotros estábamos buscando información, estábamos viendo puntos de Overlander como para, nos gusta en lo posible, sobre todo cuando uno recién llega a un país, buscar antes, como por lo menos para tener el primer punto, ya saber medianamente, leer comentarios de otras personas. Y nos encontramos con un comentario alerta que habían dejado los chicos de Avi por América, que como ellos van más adelante que nosotros, casi siempre les vamos preguntando y estamos ahí en contacto, nos contaron que habían habido un montón de robos en la zona. A ellos no les pasó nada, todo de 10, pero muchos robos en la zona. Y recién mirando Bahía Orlander hay un montón de robos reportados, pero muchísimos. Así que no sé, estamos en la duda de dónde parar, de buscar algún lugar más seguro. Así que bueno, si quedarnos acá o no. Algunos que le robaron en la segunda noche, con arma, o sea, con machete. Otros también armados en la tercera noche. Entonces es como que te da una cosita ahí, decir, o sea, hay todos comentarios de hace re poquito, digamos, ¿no? Así que estamos acá más que nunca con muchísimo ojo para ver dónde vamos a parar. Lo primero que hicimos fue venir para Playa Negra, que la arena se ve negra. Pero, por ejemplo, acá hay un punto, hay marcado así como una bajada, encima se ve súper idílico, de esa van life que uno se imagina cuando ve fotos en la playa. Este punto ahí está todo bien, pero lo que nos dijeron es que no es recomendable venirse tan alejados. Y bueno, como que además esta zona no hay casi iluminación, estamos leyendo comentarios de que en la noche no hay luz. Paramos a preguntar justo en un camping que estaba marcado y además porque vimos un motorhome que nos llamó la atención, así que vamos a ver. En lugares o en situaciones así, o sea, nosotros siempre tratamos de buscar lugares que sean gratuitos, pero siempre decimos que en situaciones como estas lo que prevalece es la seguridad y sentirse tranquilos, así que estamos viendo acá qué hacemos. Bueno, cuesta $5 por persona, o sea que nos saldría $10 y hay wifi, bar, baños, ducha, así que ¿Nos quedamos acá por una noche? me parece, y si querés dame una vueltita y vemos, pero puede ser una buena opción, me parece. Que además con los costos que les comentamos del internet, que nosotros usamos muchísimos datos, la verdad que estos planes así de pocos gigas te sirven como para tener conectividad, ver el mapa, subir algunas cosas a las redes sociales, pero nosotros usamos mucho por el trabajo, entonces creo que también buscar un lugar con wifi va a ser
No, aparte por una noche para estar durmiendo intranquilo con todos los comentarios que leímos, es preferible pagar el camping una noche y poder disfrutar de la playa y del día. Este, por ejemplo, es un punto que habíamos visto y tenían muchísimos comentarios, pero acá contaron de hace 2 meses que les robaron en la tercera noche. Así que no nos da para nada confianza. Vamos a hacer unos 25 kilómetros aproximadamente para ir hasta otro lugar que se llama Playa Punta Uva. Y vamos a ver ahí, porque también hay muchos puntos de Overlander en la misma situación. Pero vamos a ver si encontramos alguna otra opción, otro camping o más motorhomes, que estar también en comunidad, eso está bueno. Que vamos a ver con qué nos encontramos. Estamos viendo que esta playa, que también se llama Negra, Esta es súper negra. esperamos poder mostrárselas un poquito mejor. Seguimos en la búsqueda, ya les contamos cómo sigue esto. Miren la iguana esa enorme. Estamos entrando a un camping a preguntar el precio. ¡Tremendo! Che, qué buen lugar que se ve. Seguimos averiguando. No hemos encontrado nada que nos convenza demasiado, pero por lo pronto paramos acá en este lugar donde había muchísimos puntos de Overlander, de gente que ha estado mucho tiempo, algunos hasta inclusive un mes, pero también acá es donde hay alertas de los robos que nos han contado todos que han sido de noche. Así que por lo pronto nos estacionamos acá para poder almorzar y disfrutar un rato del mar. Después veremos qué hacemos más tarde en la noche. Sean bienvenidos al Mar Caribe en Costa Rica, jacuneros. Salud, pura vida. Un nuevo país. Vamos, Costa Rica. La comida de hoy es muy tranqui, unas rapiditas, Con lo que había en el heladero. pero con el Mar Caribe de Costa Rica de fondo, con cerveza panameña. ¿Qué más pura vida que esto? Espectacular. Estas hamacas las tenemos desde el comienzo del viaje, pero pocas veces las hemos podido usar porque no encontramos la manera de engancharlas, digamos. O sea, pocas veces por ahí tenemos un árbol o algo que sostenga las hamacas, porque siempre contamos con la escalera. Y acá fue un golazo. Lo que sí estamos parece que estamos en literas, como le llaman. A mí me tocó la de abajo. Qué paraíso, miren la jacunera estacionada ahí. Y este mar caribeño. Si a alguien se le ocurre o tiene una idea de cómo podemos utilizar las hamacas, digamos, sin depender de un objeto ajeno al motorhome, estaría muy bueno. Porque he visto unas imágenes de esas que salen en Instagram, que como que en el frente de la camioneta tienen 2 soportes. Ya le he pedido a Santi, pero me dice que... Es más fácil hacer un plato volador que hacer ese soporte para las hamacas. Porque la verdad es que me encanta y me encantaría poder usarlas más. Así que si tienen ideas de cómo utilizarlas sin depender de un árbol o algo así, agradezco ayuda en los comentarios. Estos matecitos acá no tienen precio. Para lo demás existe... No. Qué buen lugar, qué buen lugar. No sé, voy a mostrar la playa porque es la postal de Costa Rica para mí esta playa. Me apena mucho no poder pasar la noche acá. O sea, como poder, se podría, pero sé que si dormimos acá vamos a dormir intranquilos. Conversamos con los chicos que están ahí atrás en el motorhome, nos dijeron que durmieron una noche, pero yo lo que leí en los comentarios eran como que todos los robos habían sido a la segunda, tercera noche. Así que lamentablemente nos vamos a quedar acá hasta que se haga de noche porque está divino el lugar y vamos a pagar para poder dormir ahí adentro seguros. Y mañana quizá bien tempranito volvamos acá a disfrutar de este gran paraíso. Miren lo que es esta postal. Toda la selva, las palmeras acá en esta bahía. Dicen que es uno de los lugares, sin duda, uno de los icónicos lugares acá en Costa Rica. Soldado que huye sirve para otra batalla. Está súper oscuro. La verdad es que no nos queremos arriesgar. Se habían quedado varios ahí. O sea, había otro motorhome. Había una gente que se quedó ahí como con una carpa, ¿no?
No, habían armado una lonita, pero no sé si se quedarán a dormir porque estaban en auto, quizás se quedaban a comer y se iban. Pero bueno, la verdad que el lugar estaba increíble, así que seguro que volvemos mañana tempranito. Lo que más me duele es que era, o sea, como el lugar perfecto para pasar la noche en un motorhome. Desde Brasil, que no estábamos en un patio así tan... Bueno, en Perú, en Canca. Pero de colgar las hamacas y todo eso, desde Brasil en Chaparatinga, no me suena. Miren qué lujo. El camping donde paramos, encima lo tenemos para nosotros solos. Terminamos negociando 15.000 colonos para 2 noches, quedarnos acá. Hay wifi, electricidad, baños, que bueno, que igual nunca terminamos usando eso, pero... Y miren, parece de película acá con las lucecitas, así que nada, está re lindo. Y se escucha el mar. No estamos al lado del mar, pero se escucha acá al lado. Qué postal la primera noche en Costa Rica, la Jacuneta. Miren estas lucecitas, qué hermosura de lugar, pizza casera y cerveza. Nada más, no se puede pedir más. Acá afuera está re lindo, está fresquito. Así que, qué alegría. Hay que brindar y festejar por un nuevo país y dormir acá tranquilito. Salud. Salud. Hacía mucho que no estábamos en un lugar tan lindo. El césped cortadito. Un placer. Es como una postal. Las palmeras, las recunetas de abajo de las palmeras. Nos levantamos temprano, hicimos actividad física, estamos desayunando. Menos mal que nos quedamos anoche acá porque hubo un... No sabemos si se quemó un transformador o qué. Anoche escuchamos un ruido y se cortó la luz. Así que si hubiésemos estado durmiendo en la playa, ya de por sí que estaba oscuro, las pocas luces que habían se hubiese oscurecido más, así que... Y hoy a la mañana se ve que lo arreglaron porque volvió la luz. Vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Creo que nos vamos a quedar todo el día porque está muy... Volvimos a la playa, nos estacionamos ahí para tener este hermoso patio. Hoy hay solcito, el color del agua está espectacular. ¿Se va a hacer snorkel? Para los que tengan un poco de miedo al agua, como yo, para mí el snorkel está buenísimo. A mí me cuesta mucho el hecho de no saber qué hay abajo del agua y demás. Entonces, el hecho de meterme al mar con el snorkel y poder ver está muy bueno. Y además, acá leí que estaba bueno para hacer snorkel, que había cosas para ver. Así que vamos al agua a ver qué hay. Rato antes y se había visto muchos peces, muchos corales. La visibilidad no está tan buena, yo creo que con sol y el agua más calma porque hay mucha arena removida se ve mejor, además de que mis filmaciones abajo del agua no son muy buenas. Tiene que ir Santi. Tercer día en Costa Rica. La verdad es que nos gustó mucho este lugar.
Lamentablemente, bueno, como les contamos a lo largo del video, no nos animamos a dormir al lado de la playa, pero que se veía fantástico, era un paraíso, una postal. De todas maneras nos levantábamos y veníamos a pasar el día acá. Sin embargo, es hora de seguir viaje y seguir recorriendo Costa Rica. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activar la campanita, que se vienen muchas aventuras. Estuvimos viendo todo lo que hay para hacer en Costa Rica y estamos muy ansiosos de seguir recorriendo este hermoso país. Así que nos vemos en un próximo video. Caro y Santi, actores de un cuento tras un mante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos